Señores, gracias por continuar con Panorama Actual. Recibimos a Andrés Reyes Fortunato Victoria, muy importante, el líder de nuestro país, del sector comunitario, del sector educativo, del sector político. Don Andrés Reyes Fortunato Victoria está aspirando a ser miembro de la Junta Central Electoral y nosotros le hemos invitado para que comparta con nosotros sus aspiraciones a este importantísimo órgano del Estado Dominicano, donde él piensa estar. Y yo aprovecho, don Andrés, para decir que ojalá Dios ilumine el pensamiento de estos senadores y escoja a una persona de su estatura. Nosotros estaríamos muy felices, confiados y tranquilos de que usted sea parte de un conjunto allí de esos 5 miembros que integran la Junta Central Electoral para tranquilidad de todos los dominicanos en los procesos electorales. Situación que no vivimos con la actual. Bienvenido, don Andrés Fortunato Reyes Victoria. Don Andrés Reyes Fortunato. Edwin, gracias, Nino. Qué bueno encontrarnos, aún sea todavía en el escenario de esta pandemia, dispuesto a echar el pleito en favor de nuestro país, porque por eso nos inscribimos en el Senado para, en esa tómbola de aventura que se da en este país, pudiéramos llegar a servirle a la sociedad dominicana como hemos tratado de hacer desde la adolescencia hasta nuestros días. Don Andrés, gracias por la invitación. Sabes que tuvimos un tiempo desconectado de don Andrés, situaciones que se presentan, pero siempre don Andrés es un habitué de este espacio, Panorama Actual. Don Andrés, balance de la situación y perspectiva que usted entiende que rodean el proceso de la selección de los miembros de la Junta. Bueno, ¿Qué se huele, don Andrés? Lo primero es saber por qué Andrés Fortunato se inscribe sin tener padrinos. ¿Por qué tenemos una sociedad de padrinos? Todavía sí. Esta es una democracia atrasada de amarre, donde si usted no está... Apadrinada. Una democracia atrasada como la que vivimos nosotros, es difícil que se le dé cumplimiento al artículo 142 de la Constitución de que los cargos se otorguen por mérito y profesionalización para poder cumplir con la eficiencia que demanda un Estado democrático y de derecho. Eso es difícil porque la Constitución y las leyes para fines de decisiones de Estado son letra muerta. Aquí lo que vale son los grupos de poderes y nosotros no estamos adscritos a ninguno, solamente a la Constitución y la ley y a la voluntad del pueblo dominicano, que normalmente no tiene oportunidad de manifestar su voluntad porque la voluntad del pueblo es escamoteada en cada una de las elecciones. Por eso nos inscribimos para, si lográramos ser escogidos, hacer una revolución electoral como nunca se ha hecho, porque resulta que la Junta Central Electoral es la columna vertebral del sistema democrático. Porque si bien es cierto que los partidos políticos son fundamentales e imprescindibles para los fines electorales, quien está organizada constitucionalmente, señalada constitucionalmente para dirigir, para organizar y supervisar las elecciones en la Junta. Sin una Junta capaz, sin una Junta que entienda verdaderamente el mandato de la Constitución de la República, la democracia vive débil como la hemos tenido. Y la Junta Central Electoral existe desde el 12 de abril del año de 1923, cuando los americanos nos habían ocupado. En el momento en que se deciden salir para crear las condiciones legales de unas elecciones realmente que exprese la voluntad del pueblo, se fundó esa Junta Central Electoral hasta nuestros días. Y desde ese tiempo hasta acá, la Junta no ha cumplido el papel que le asigna la Constitución de hacer unas elecciones
transparentes, objetivas, equitativas, libres, donde el artículo 2 de la Constitución de la República, que nos habla de que la soberanía reside en el pueblo, de quien emanan todos los poderes, los cuales se ejerce por medio de sus representantes de manera directa en los términos que establece la Constitución y la ley, eso no se da aquí. Y no se da, y lo expresa con interés el artículo 2, el considerando 2 de la ley 15-19, que es la ley electoral de hoy vigente, dice que la soberanía popular se expresa a través de las elecciones populares. Y resulta que para eso, dice la misma, considerando, hay que fortalecer la organización y las instituciones que son las responsables de las elecciones. Para que la democracia se fortalezca, porque aquí hay una debilidad muy grande, Nino y Edwin y pueblo dominicano. La democracia en la República Dominicana está tambaleando y no ha llegado a los partidos políticos. Si no llega a los partidos políticos la democracia, tampoco podemos tener un Estado social y democrático de derecho, como plantea el artículo 7 de la Constitución de la República. Andrés Fortunato, de ser miembro de la Junta Central Electoral, contagiará, alimenta la idea de que buscará a sus compañeros como complemento de una revolución electoral que permita lo siguiente. Primero, que trabaje para que cada partido en el tiempo que establece la ley tenga los padrones transparentes de sus militantes. Porque si a los partidos se les da una cuota mensual, anual del presupuesto nacional de más de un 1% para que desarrollen sus actividades, ¿cómo es posible que la Junta no le exija que la nómina de militante esté bien clara y que además esa nómina de militante tenga un programa educativo, cívico, histórico, patriótico, de conocimiento del Estado, para que desde los partidos políticos, a través de la práctica de la democracia interna y la transparencia, como establece el artículo 216 de la Constitución, pueda crear las personas calificadas para llegar al poder, ya sea mediante nombramiento o ya sea mediante elecciones. Es un papel que la Junta tiene que jugar, que no lo juega. ¿Por qué? Porque aquí la mayoría de la gente que va a dirigir la Junta son personalidades, entre comillas, son personas que han estado alejadas de la política, que le asquea la política por las situaciones internas que ellos no conocen y sin embargo la nombran, los nombran para que vayan a organizar, dirigir y supervisar un estamento que no conocen. Esa es una desgracia del país. ¿Por qué? Porque los que dirigen el sistema democrático no se dan cuenta que es de los partidos políticos que tienen que salir los hombres y mujeres calificados para hacer cumplir la ley. Es importante que nosotros hoy 25, ayer, como ayer era 25 de septiembre, hoy en este programa destaquemos que Juan Bosch tuvo una preocupación y lo expresó en el primer párrafo de su discurso de toma de posesión, cuando dijo que él y el vicepresidente González Tamayo habían juramentado, se habían juramentado, y que en esa juramentación estaba el compromiso de ellos de cumplir con el mandato de la Constitución y la ley, y que mientras estuvieran en el poder se iba a hacer lo que diga la ley, porque, explicaba él en ese discurso, en ese primer párrafo, porque en una democracia no debe haber otro gobierno que no sea el gobierno de la ley. Este es un país que a 57 años del golpe de Estado, todavía de Bosch, todavía los partidos políticos no han dado el salto a la democracia interna. Y Andrés Fortunato, constitucionalista,
personas que humildemente hemos tratado de mantener el rescate de la memoria de Abril para que la democracia aquí favorezca a la sociedad dominicana entera, jura ante este pueblo que de llegar va a trabajar directamente en que la Junta cumpla el papel de ser rectora de una democracia fuerte. Eso lo pueden anotar. Andrés. Muy bien, don Andrés, esta parte introductoria, pero hay una pregunta que quiero hacerle. Usted sabe que el partido de gobierno no hacía el gobierno, lo que trae un poquito de confusión y hasta de intriga, está planteando que quienes integren la Junta Central Electoral no sean personas que estén vinculadas a partidos políticos o a la política. ¿Qué opinión le merece a usted esa parte? Mira, que hay un desconocimiento total del mandato de la Constitución. La Constitución, entre los artículos 208 y 213, 14, en ningún momento habla de que para ser candidato tiene que ser apartidarista. No. Ni tampoco el artículo 22 de la Constitución en su numeral 1, que establece que todo ciudadano dominicano tiene derecho a elegir y ser elegido. El político es que debe de mandar en la Junta, pero un político que tenga virtudes, un político que no tenga avaricia, un político que no haya cometido crímenes contra el poder, contra el Estado, un político que tenga una hoja limpia de servicio, que haya demostrado en su vida que es capaz de administrar como la ley manda. Y quiero recordarle al gobierno dominicano que se acaba de instalar lo siguiente. Las únicas condiciones que le puso Jetro a Moisés cuando le dijo que tenía que dividir en cantidades de miles, 500, 150 personas, ese grupo de hebreos que él venía a través del desierto llevando a la tierra prometida de Egipto, cuando se le estanca y se le anarquiza la vida a Moisés, después de Jehová haber entregado la tabla del decálogo, le dijo, la condición necesaria para que dirijan es que tengan virtudes y que no sean avariciosos. El gobierno dominicano, a través del Senado de la República, que es uno de los tres poderes que tenemos, debe de procurar evaluar cada postulante en su justa dimensión y brindarle al país la oportunidad de tener personas, independientemente a que sean de partido político o no, que sean capaces de llevar a cabo una revolución electoral como le he planteado. La democracia necesita de eso. Entonces nosotros planteamos que quien debe de ser miembro de la Junta debe ser una persona que conozca la política. Y la política no se puede conocer desde fuera. La política se conoce desde dentro. Y hay una cita que voy a traer a colación una vez más del maestro Sun Tzu en El arte de la guerra. Dice el maestro, únicamente aquel que está meticulosamente familiarizado con los males de la guerra, y la política es una, es capaz de comprender meticulosamente la forma más provechosa de llevarla a cabo. Es decir, el que no conoce de un oficio, y tú no puedes poner a una persona a arreglar carros sino mecánico, ni puede poner tampoco a un piloto a dirigir un avión, ni a un barco, a un capitán de barco si no conoce de náutica, si no maneja eso. Entonces, en política, lo que se quiere es lo siguiente, que se manden gente que no conozca la política para dirigirlo desde los centros de poderes políticos, como ellos quieran. Por ejemplo, en unas elecciones no la preparan para que... No la preparan. Esta no la prepararon. Entonces, cuando hay fraude,
hay mecanismos de evasión de pruebas que la Junta, a través de lo que responden a los dirigentes políticos más fuertes, pasan por alto y legitiman una candidatura que no debe ser legitimada. Y este es un país que todos los pasos que se den de la votación, desde la llegada de las urnas hasta la entrega a un votante de un voto, debe ser supervisada. Y es más, estamos planteando desde ahora que debido al escabroso camino que se dan el día de las elecciones aquí, donde los votantes son comprados, sobornados en una gran cantidad, y donde las autoridades se hacen de la vista gorda, etcétera, donde se violenta la formación y manifestación de la voluntad ciudadana, como lo establece el artículo 216 de la Constitución, donde no se instruye, donde los partidos políticos no tienen programa de instrucción, como decía hace un momento, a pesar de que hay un 10% del presupuesto que le dan para eso. Aquí debe de haber cámaras a partir de ahora, que todo el proceso de votación le dé seguimiento, desde la llegada del votante hasta el conteo de los votos en los colegios electorales, hasta las juntas electorales, que son las primeras que en muchos casos hacen complicidad con el fraude, porque hay un problema muy grave en el país. Nosotros tenemos un Congreso que no fiscaliza ni controla los gastos del Poder Ejecutivo, porque no es un Congreso formado por hombres y mujeres que estuvieron dentro de un partido, tomando la conciencia, estudiando la Constitución, estudiando la ley electoral, la ley de partido, estudiando la historia, comprometido con la historia. No tienen compromisos éticos ni morales con el país, y entonces lo que tienen son jugosos salarios en el Congreso que le impide fiscalizar al Poder Ejecutivo. Pero nosotros entendemos que la República Dominicana tiene que dar un cambio. El cambio más grande, la revolución más grande que se puede hacer aquí es electoral. Bien. Ya para finalizar, porque el tiempo se nos termina. Usted habló de padrinos. ¿Y no tiene usted un padrinito de color verde por ahí que le dé un empujoncito? De color verde, aguacate. No tengo de ningún color. Que presida un partido color verde, algo así. No lo tengo. Óigame, y por respeto a la ley, no lo requiero. Okay. Yo pasaré, si Dios quiere, en base a la Constitución y la ley, a mi historia, y en base, digo otra vez, a que Dios me proteja para poder ayudar a este pueblo. Porque tampoco cuando esté en la Junta no voy a recibir ni mandado de nadie, ni narigoneo de nadie. El que va a un puesto como ese tiene que ser independiente y solamente responder al mandato, la Constitución y las leyes, y a la convicción ética que tenga de la condición con que se debe manejar la ética pública. Bueno, pues muchas gracias, don Andrés. Muchas gracias. Esperamos que sus aspiraciones alcancen el éxito que tanto deseamos, todos, tanto Nino como yo. Amén. Que Dios le escuche. Amén. Muchas bendiciones. Amén. Gracias, don Andrés. Muchas gracias.